Ok. Bueno, bendito el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Saludando a todos los hermanos y siervos y siervas allí a través de este medio que nos alcanzan a ver por cualquier plataforma, sea YouTube, Facebook, WhatsApp. Estamos ahí en el nombre de Yahshua HaMashiach para enseñar la palabra. Y estamos en la Haftará número 20 de la porción semanal. Hoy estuvimos hablando, en la mañana estuvimos hablando todo lo que tiene que ver con el Mishkan. Amén. Y que se encuentra exactamente, precisamente desde el capítulo 25 de Shemot, donde está la parashá número 19, que es Terumá, y esta 20 que corresponde al día de hoy. Entonces hoy, ¿qué significa Texabé? Texabé significa mandarás. Entonces allí el Todopoderoso le dijo a Moshe: manda a quién a hacer tal cosa. Manda a los hijos de Israel tal cosa. Entonces vamos a mirar ahí algunos textos bíblicos. ¿Qué decíamos? ¿Qué significa la palabra Haftará? ¿Qué significa? Porción de los profetas. Eso significa porción de los Neví, o porción de aquellos que dan a conocer la instrucción completa. No solamente los profetas de lo que le llaman Antiguo Testamento, sino también en lo que le llaman Nuevo Testamento. Es decir, los otros escritores como Lucas, a la comunidad de Filipenses, se la escriben a Tito. Vamos a mirar también Lucas, Hebreos. Hoy leímos parte de Hebreo. Vamos a leer primero lo de la porción pasada, que no la leímos, la Haftará. Y vamos en este momento a leerla para entrar en contexto de lo que venimos hablando, para no perder el hilo. Desde la primera porción semanal, desde Bereshit hasta esta número 20, es decir, que hoy es el Shabbat número 20. Si hoy es el Shabbat número 20, ¿cuántos sábados han pasado? Si cada mes lleva 4 Shabbat, ¿sería qué? 5, ¿cierto? Han pasado 5 meses desde que comenzamos. Uy, es tremendo, ¿no? Desde que comenzamos a hablar todo lo que tiene que ver con porciones semanales. Entonces estamos aquí en la porción número 20. Vamos a leer primero Primera Reyes capítulo 5, que esto no lo leímos. Primera Melejín capítulo 5, desde el verso 12. Desde el verso 12 hasta el 6:13. Dice: Adonai dio a Shlomo, y ese nombre es Shlomo o Salomón, y dice Shalomó, ¿sí? A Shalom. Shalomó, más conocido como Salomón. De Salomón a Shlomo está diferente. Shalomó o Salomón. Dice: dio a Salomón sabiduría como le había prometido, y hubo shalom entre Irán y Salomón. Los dos hicieron un pacto entre ellos. El rey Shlomo o Salomón reclutó, ¿cuánto? 30,000 hombres de todo Israel para la labor forzosa. Él los mandó al Lebanón por turnos mensuales
10,000 de ellos se quedaban un mes en el Lebanón y 2 meses en la casa. Adonirán estaba a cargo de la labor forzosa. Shelomo o Salomón tenía 70,000 hombres para llevar las cargas y los otros 8,000 cortadores de piedra en los montes, aparte de los 3,600 capataces que estaban a cargo de la gente que hacía el trabajo. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, el capítulo 2. Si alguien lo quiere escribir, Segunda de Crónicas, capítulo 2, precisamente el verso 2. Y allí se estaba haciendo todo esto para la hechura no del Mizcán. Recordemos que estuvimos hablando, en la semana pasada estuvimos hablando de el engaño del templo y que Shelomo o Salomón hizo uno de piedra, ¿sí o no? Hizo una muralla que mientras él se portó bien, el Creador estuvo allí respaldando a su pueblo, pero cuando él ya no se portó tan bien, ¿qué pasó allí? Dice que la presencia del Creador se fue de ese lugar. Aleluya. Entonces él hizo ese lugar de piedra y tuvo muchas personas, imagínense, 3,600 capataces, 70,000 hombres para llevar cargas y otros 80,000 cortadores de piedra. Nada, mire que exactamente cuando hicieron el templo o la Bayit o el Beit Hamikdash, la casa sagrada según los judíos, exclusivamente cuando lo estuvieron armando ahí no se oyó el sonido de un martillo, cosa muy diferente que cuando se hizo el Mizcán. Cuando se hizo el Mizcán, eso se oyera martillo dándole porra, pam, pim, pam, 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 haciendo las laminillas bien delgaditas para hacer el recubrimiento de todas las cosas que había que hacer. Entonces vemos aquí que cuando el Creador estaba formando algo, aleluya, hay bulla, ¿sí o no? Hay bulla. Pero este hombre quiso hacerlo diferente y no hacer en el lugar que él había diseñado, había comprado. David compró un lugar donde estaba el rey Araúna, que era el rey de los jebuseos. En aquel entonces él compró ese lugar donde estaba el río Gihón y ahí exclusivamente hizo el Beit Hamikdash. David hizo el plano para que se hiciese ahí. Salomón lo hizo, pero el Creador ya vemos que le refutó la idea en 2 Samuel capítulo 7, desde el verso 1 en adelante, donde el mismo Creador le dice por boca del profeta Natán: ¿qué casa me van a hacer? Yo no necesito casa, yo soy la casa, yo voy a hacer la casa. Entonces, después que Salomón hizo esa casa, dijo: conforme a lo que tú has hecho y de acuerdo a la casa que tú hiciste, si tú te portas bien y haces las cosas bien y andas en el camino como anduvo tu padre David, guardando mis preceptos, entonces yo voy a estar ahí. Entonces él estuvo en un momento determinado en esas 4 piedras, pero después que ya dejó de hacer lo correcto, ya la presencia del Creador no estuvo más allí en ese lugar. Eso quedó solamente como un monumento, aleluya, hasta el momento de que vino Yahshua HaMashiach. Lo remodelaron nuevamente. Herodes lo puso más grande, más pomposo, para él congraciarse con los judíos, y por eso los judíos amaban a Herodes. Pero sabemos exactamente que cuando este se levantó, dice que prácticamente se murió enfermo, podrido, por la masacre que hizo, de mandar a matar a todos los niños. ¿Sí o no? ¿Se han leído esa historia o no? Se la dejo de tarea. Y más adelante también el otro Herodes también muere.
porque todos llevaban ese título de Herodes. Seguimos leyendo. Entonces dice que el rey dio órdenes a ellos cortar piedras grandes, piedras costosas para echar los cimientos de la casa. Con piedras cortadas, los cortadores de Shelomo, de Salomón e Irán, junto con los hombres de Gebal, trabajaron las piedras y prepararon los troncos y las piedras durante 3 años para construir la casa. Era en el año 480, después que los hijos de Israel habían dejado la tierra de Misrayim, en el 4.º año del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el 2.º mes, que él comenzó a construir la casa de Adonai. Entonces vemos que fue muy diferente. ¿Se acuerdan en qué mes o en qué años ellos comenzaron a hacer el Mizcán después que habían salido de Egipto? ¿A los cuántos años lo hicieron? A los 2 años. A los 2 años. Sí. Pasaron prácticamente casi 2 años y medio. Oh, perdón, año y casi 2 años, porque ya tenían 1 año. El primer año dice que en el 2.º año del primer mes comenzó exactamente 2 años. Después de 2 años comenzaron a hacer la casa o el Mizcán, pero acá demoraron mucho tiempo más. Dice que la casa que el rey Salomón edificó para Adonai tenía 70 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. O sea, él duplicó las medidas que están en la Torá, la duplicó, lo hizo más grande. El vestíbulo al frente del templo de la casa era de 20 codos de largo, el mismo que del ancho de la propia casa, para que así sus 10 codos de ancho se extendiera hacia el frente de la casa. Él hizo ventanas secretas inclinándose hacia adentro contra la pared de la casa que él edificó un anexo por todo alrededor, cubría todo alrededor de las paredes de la casa, incluyendo ambos, el templo y el lugar Kadosh. Este templo que hizo Salomón lo hizo con tecnología. Se dice que cuando había unos vestíbulos, unos lugares, le puso, mejor dicho, lugares donde los levitas podían, después de los sacrificios, bajar. El río Gihón pasaba por debajo. Ellos bajaban y exactamente se bañaban, hacían inmersión, hacían tevilá, y ellos todos hacían exactamente en ese lugar todo lo correspondiente a los sacrificios. Pero también muestra, cuando usted lee la historia, se va a dar cuenta que en el arca del pacto estaba suspendida con un lugar. No sé si ustedes han visto películas de esas de esas, ¿cómo que le llaman? De esas egipcias, que se esconden las cosas, paredes que salen de la nada. Todo eso este templo tenía tecnología. Acá al frente tenía 2 columnas, y esas 2 columnas que tenían estaban huecas, estaban llenas de arena. Con solamente pisar una losa, había una losa exclusiva, que al momento de pisar esa losa, el arca que estaba aquí se escondía y era llevado a una cámara secreta. Eso solamente lo sabían los Kohanim y los profetas, en ese caso Jeremías. Cuando Jeremías, exactamente cuando vinieron los de Babel, esta arca quedó escondida. Vamos a mirar eso en lo que dice Jeremías y Ermiyahu. Vamos a leerlo. En las otras Biblias no aparece, pero aquí en esta Biblia, que es un poco más completa, sí aparece. Capítulo 53 de Yermiyahu. Allá en las otras Biblias aparece, creo que apenas llega hasta el capítulo 52. Acá está el capítulo 53, la terminación. Dice 53:7. Y Yermiyahu dio una profecía
a los Kohanim de Misrayim que sus ídolos iban a conmoverse y todas sus figuras iban a derribarse cuando llegara a Misrayim una almat recién parida, una mujer recién parida, con un niño de apariencia del cielo, de Shamaín. Por eso por eso Misrayim venera hasta ahora a una almat y adora a un Yeled, a un niño. Y ese exactamente era Isis y Horus. Por eso es que la Iglesia Católica, cuando tomó esa imagen, Isis y Horus. Isis y Horus. Horus era el bebecito que tenía, exactamente. Era la representación de esa mujer que ellos estaban esperando, porque Yirmiyahu, en el momento de la deportación, él fue llevado ¿a dónde? A Egipto. Y cuando estaba allá en Egipto, él les dijo lo que iba a pasar, que en un momento determinado iba a llegar de Israel en la historia y se iba a presentar esa mujer con un niño en brazos, y que cuando ella entrara con el niño donde estaban los dioses, todos los dioses se iban a derribar. Y eso pasó. Eso lo vemos en la infancia de Yahshua, el capítulo 14. Dice que cuando ellos van de camino, cuando salen corriendo, llegan al Capitolio, y cuando entran a ese lugar donde están los dioses, todos se derriban. Cuando llega Yahshua HaMashiach, muy pequeñito, y es alma recién parida. Y dice que por eso ellos veneran a una alma, dice, a una virgen y a un niño, colocándolo en una azúcar. Y el rey Ptolomeo, que quería saber los motivos, que era el rey en ese momento, Ptolomeo, le dijeron que era un secreto recibido de los padres por medio del Kadosh Navid. Les fue confiado a nuestros padres, y nosotros, dicen ellos, estamos esperando que se cumpla su secreto. Y aquí Yirmiyahu esconde el Aarón del Brit, de la Torá. Dice, este Navid, antes de la conquista de la casa, arrebató al Aarón de la Torá con todo lo que contenía, y siguió empotrarlo y consiguió empotrarlo en piedras, mientras decía a los que estaban presentes: Adonai Yahu se ha marchado del Sinaí al Shamaín, y vendrá de nuevo con poder, y le servirá como señal, de su venida, cuando todos los pueblos le adoren. Aleluya. Al ser colgado en un madero. Mire que no convenía, y por eso este texto del texto masorético lo quitaron, para que la gente no sepa exactamente que Jeremías estaba hablando que el mismo Adonai iba a venir en su barenaz, en su cuerpo, y que lo iban a ¿qué? Lo iban a crucificar, lo iban a matar. Entonces dice que los pueblos lo iban ¿qué? Lo iban a ejecutar. Entonces cuando dice Adonai se ha marchado al Sinaí, al Shamaín, y vendrá de nuevo con poder, y le servirá como señal de su venida, cuando todos los pueblos le adoren, al ser colgado en un madero. Fuera del Aarón, y ya ninguno de los Kohanim o Navid puede extender sus tablas fuera de Moshe, el elegido de Elohim. En el despertar de los primeros muertos, se levantará el Aarón, la primera tabla saldrá afuera. Eso no ha pasado, y eso va a pasar prontamente cuando venga Yahshua HaMashiach. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Donde esté escondida esa arca, va a ser un terremoto tremendo, y ese terremoto va a hacer que la tabla salga. Se va a abrir. Tremendo, ¿no? Aleluya. En el despertar de los primeros muertos, se levantará la piedra y será colocada en el monte Sinaí. Todos los Kadoshim se congregarán allí junto a ella para recibir a Adonai. Aleluya. Alabado su nombre. Y huyendo del enemigo que quiere acabar con ellos, hizo con el dedo el sello del nombre de Elohim en una roca, y el cuño se convirtió. ¿Y el qué? ¿Sí? El cuño se convirtió en un grabado de hierro.
Una nube cubrió el nombre y nadie sabe el lugar ni es capaz de leerlo hasta el Yom de hoy e incluso hasta la consumación. Eso está en 2 de Macabeos capítulo 2, del 1 al 18. La roca se halla en el Bet-Midbar, en el desierto, donde por primera vez estuvo el Aarón en medio de las dos montañas en las que están sepultados Moshe y Aarón. Ahí está el lugar donde está el arca, está escondida. Por la noche una nube se vuelve con fuego conforme a la antigua prescripción de que no faltaría en su Torah la cabot de Elohim. Elohim concedió a Yirmiyahu el favor de que él mismo hiciera cumplir su decreto con el fin de que pudiera asociarse a Moshe, y juntos están hasta el Yom de hoy. Entonces vemos allí que el arca fue llevada a un lugar exclusivo y por eso es que no la han encontrado. Por eso es que a ellos les falta todavía ese artefacto, aunque algunos han dicho ya sabemos dónde está y vamos a hacer el Mishkan. Sigue diciendo: el piso debajo del anexo era de 8 3/4 pies de ancho, el piso intermedio 10 1/2 pies de ancho, el tercer piso 12 1/4 pies de ancho, porque él había hecho la parte de afuera en disminuciones escalonadas, así para que las vigas del anexo no tuvieran que ser empotradas a las paredes de la casa, porque la casa cuando en construcción fue construida de piedra preparada en la cantera, y así ningún martillo, cincel, ni herramienta, ni hierro de ninguna clase fue oída en la casa mientras estaba siendo construida. ¿Sí ve? Que no había nada de bulla cuando se construyó esto de piedra, pero allá en el desierto sí hubo bulla. ¿Sí o no? La bulla hoy podíamos decir, todos los profetas hablaron que iba a venir uno, el Barenaj iba a venir, ¿sí o no? Hoy hay una palabra que te dice, que también es bulla, amén, que te dice, hace ruido, aleluya, y te dice, si buscas a Yahshua HaMashiach serás diferente. Cada vez que lo buscamos y nos metemos en Yahshua HaMashiach nos alegra el corazón, y por eso podemos hablar con toda autoridad, y hay ruido, hay bulla. Pero este quiso hacer un lugar donde no hubiese ruido. Por eso ese lugar, el Creador nunca estuvo de acuerdo con ese lugar, aunque los grandes teólogos digan lo contrario. Y sigue diciendo: así que el edificio, la casa, y después de terminarla puso en el techo entablillado de cedro sobre las vigas. Cada piso del anexo alrededor de la casa era de 8 3/4 pies de alto, era unido a la casa con vigas de cedro. Entonces esta palabra de Adonai vino a Shlomo, referente a esta casa que tú estás construyendo. Mire cómo le habló. Referente a esta casa que tú estás construyendo, no que se la mandó el Creador. Wow, tremendo, ¿no? Si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, wow, sigues mis estatutos, observa todos mis mitzvot y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David, tu padre. Yo habitaré en ella entre los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo. Así que Salomón terminó de construir la casa. Entonces vemos allí que hubo una salvedad, que el Creador le dijo: oye, si te portas bien, yo voy a estar ahí. Pero vemos por toda la vida de Salomón que no se portó bien, sino que comenzó a buscar mujeres y mujeres, y tuvo ¿cuántas? 1000 mujeres. Oiga, ese hombre es tremendo, ¿no? Para los que son mujeriegos dicen: uy, ese sí es hecho bueno. ¿Sí o no? Lo que le pasó fue que se volvió loco a lo último. ¿Ustedes sabían eso? Salomón se volvió loco. Claro. Un hombre cuando está con mucha mujer y todo eso y pierde toda su energía, se vuelve loco. Así como lo está escuchando. Léalo. Léalo por la escritura. Cuando él nuevamente se vuelve, cuando ya está, que le llega el razonamiento y comienza a decir, se pone a pensar y dijo:
Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y comienza a razonar todo lo que hizo, todo. Después que se había vuelto loco. No hay nada nuevo sobre la tierra. No hay nada. No hay nada nuevo. ¿Cómo así? O sea, la tecnología y todo eso no es nuevo. No, antes había tecnología. Pasa que no sabemos, nosotros no sabemos qué clase de tecnología usaban ellos, pero había tecnología. Habían carros, claro que había. Habían naves, claro que habían todo eso. Nada hay nuevo. Amén. Aleluya. Así que lea todo lo que usted está escuchando aquí, léalo. Se lo dejo de tarea. En la escuela a ustedes le dejan tarea, ¿sí o no? Busquen en la escritura en qué parte dice que Salomón se volvió loco por causa de lo que hizo. Se lo dejo de tarea. Vamos a leer otra parte. Ahora vamos a la Jactará de hoy, al libro de los profetas, Ezequiel capítulo 43, Texabé. Ezequiel capítulo 43. ¿Encontraron? Ezequiel 43 desde el verso 10. Ya solo leímos. ¿Ah? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿A dónde está? Vamos a ponérselo aquí por los hermanos. Primera de Reyes. Sí, es que al desviarse su corazón de Yahshua Mashiach se vuelve loco. Eso es una locura. Lo más hermoso es estar en Yahshua Mashiach, adorando al Creador. Yo les pregunto a ustedes aquí, todo. Si ustedes me ven que yo estoy predicando a Yahshua Mashiach, exaltando a Yahshua Mashiach, y después me pongo a adorar a un Dios de yeso, ¿qué van a decir ustedes? Loco, eso fue lo que le pasó. ¿Sí ve? No van a encontrar la palabra ahí. ¿Dónde se volvió loco? No, con esas palabras no, pero la acción. Entonces, Primera de Reyes, capítulo ¿qué? 11. Léalo, del 1 al pico. Ahí van a encontrar la locura de este hombre. Entonces, mire que cuando alguien deja el camino verdadero se vuelve loco. Comienza a adorar otras cosas. Comienza a pensar otra cosa distinta. Eso se lo dejo de tarea. Vamos a seguir leyendo. Ahora Ezequiel capítulo 43, desde el ¿qué dije? Desde el verso 10. Vamos a leerlo desde el 6. Oí a alguien hablándome desde la casa y un hombre, Yeshua, aleluya, o Yeshua, estaba parado junto a mí. Voy a buscar ese texto, el verso 6. Exclusivamente el 6 en hebreo. Si alguien tiene una interlineal ahí, por favor búsqueme exactamente qué palabras aparece ahí. Yud, Shin, Bat, Ayin y Hei. Si aparece así, ¿alguien tiene una interlineal? Interlineal Ezequiel 43:6. Si aparece este nombre, es nombre de persona. Si no aparece este nombre, si aparece solamente así, entonces es la acción de salvación. ¿La encontró? Interlineal. Acá dice un ish, un varón. No aparece.
No sé por qué el escritor de esta Biblia colocaría esto. O más bien una interpretación como decir el varón, ese Ish, es Yeshua, algo así. Posiblemente fue que lo que pudo hacer. Pero en sí el texto hebreo no dice así. Eso quería corroborar porque nunca lo había visto. Entonces dice, él dijo, Ben-Hadán, o sea, ese varón que le habló, le dijo, Ben-Hadán, este es el lugar para mi trono, el lugar para las plantas de mis pies, y donde yo habitaré entre los hijos de Israel, para siempre, la casa de Israel. Ambos, ellos y sus reyes, nunca jamás profanarán mi nombre Kadosh. Es decir, que le estaba mostrando el cuerpo. Un varón se le apareció a Ezequiel y le dijo, yo soy. Él está hablando. Ahora sí estoy entendiendo, un Ish, ¿no? Este es el lugar de mi trono. El lugar del trono de Adonai, ¿quién es? El cuerpo de Yahshua HaMashiach. Entonces se lo está mostrando a Ezequiel, el lugar para la planta de mis pies, donde yo habitaré entre los hijos de Israel. Le estaba mostrando el cuerpo, para siempre. La casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Yahshua. Ambos, ellos y sus reyes, nunca jamás profanarán mi nombre Kadosh por sus prostituciones, por sepultar los cuerpos de sus reyes en lugares altos, o por poner su era junto a mi era, o sus marcos de las puertas junto a mis marcos de las puertas, con solo una pared y común entre yo y ellos. Si ellos profanaron mi nombre Kadosh por sus iniquidades que ellos cometieron, que es la causa por la cual los destruí en mi ira, así que ahora ellos deben poner su prostitución a distancia, a la distancia, y los cuerpos de sus reyes lejos de mí. Entonces yo habitaré entre ellos para siempre. Estaba hablando del cuerpo de Yahshua HaMashiach. En otras palabras, se le presentó Yahshua HaMashiach, un Ish, porque dice aquí, se le presenta al profeta y le dice, yo soy la casa. Aleluya, yo soy. Pero que no estén al lado mío. Pero ellos, como ven este texto literal, ellos estaban pensando allí, como piensan algunos, que está hablando acerca de ese lugar que hizo Salomón, y que por lo tanto los sepulcros no deben hacerse cerquita a este lugar. ¿Por qué? Porque era una abominación. Pero resulta y pasa que ahorita mismo, si usted va y se mete ahí a Google a buscar, en la ciudad vieja, donde está la puerta oriental, exclusivamente hay un cementerio. Y en ese cementerio están enterrados mucha gente, y dicen que cuando venga el Mashiach, llegue, van a resucitar todos, porque él tendrá que entrar por esa puerta. Eso dicen ellos. Tú, Ben-Hadán, describe esta casa. Mírela, cómo es que describe la casa. Tú, Ben-Hadán, describe esta casa a la casa de Israel, para que ellos cesen de sus pecados y que ellos midan con exactitud. ¿Por qué está diciendo eso? Hombre, porque Salomón hizo una casa no con las especificaciones que aparecen en la Torah, porque automáticamente desvirtuaba lo que tenía que ver con el cuerpo de Yahshua HaMashiach. ¿Están entendiendo? Si Yahshua HaMashiach, cada cosa del Mishkan, lo que vimos esta mañana, representaba a Yahshua HaMashiach, ahora él les está diciendo que midan con exactitud. Y si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstreles la elevación. Que eso es lo que estamos mostrando hoy. Estamos mostrando y estamos diciéndole a la gente, este lugar no es el lugar correcto. Por eso el Creador dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Él está en contra de los templos? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces vemos aquí, dice, si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrele la elevación y los planos de la casa, sus salidas, entradas, y todos sus detalles y decoraciones, y todas sus especificaciones, su diseño, y su Torah, y su Torah. Dibújalo para que ellos lo vean y puedan observar el diseño completo con sus especificaciones y lo lleven a cabo. Esto es Torah de la casa. Toda el área alrededor de la cumbre del monte será especialmente Kadosh. Esto es Torah para la casa. Cuando alguien ve la montaña, el lugar Kadosh, el lugar alto,
¿Y quién es el lugar alto? Yahshua HaMashiach. Aleluya. Cuando lo vemos a Él, comenzamos a construir. Pablo dijo, ustedes son piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas que vamos siendo edificados uno sobre otro. Y por eso dijo Pablo, mire cada uno, vea bien cómo sobre edifica. Y dice, edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los naví, de los profetas, de lo que está diciendo Ezequiel ahí. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, dice la versión, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Yahshua mismo. Entonces cuando alguien sube al monte y ve las especificaciones, como lo que dice la Torah, hoy ya no vemos un lugar específico. Por eso Yohanan en la visión dice, y no vi templo alguno. ¿Cómo así que no vio templo alguno? Porque no necesita un templo. Amén. Aleluya. Estas son las medidas de codo. Un codo aquí es definido como un codo normal, 18 pulgadas. Una más un palmo. Y anteriormente un codo eran 45 centímetros. Ese era un codo, más o menos aproximadamente. 45 centímetros. Y dice de ancho de largo con la moldura alrededor de su borde, alrededor del palmo 9 pulgadas de ancho. La altura del altar es así, desde la base en el suelo hasta el borde inferior, 2 codos con el ancho de un codo desde el borde inferior hasta el borde superior y 4 codos con el ancho. Y el altar será de 4 codos, del altar sobre los cuernos un codo. El horno es un cuadro de 12 codos en cada uno de su 4 lados. El zócalo mide un cuadrado de 14 codos en cada uno de los 4 lados. La moldura alrededor de él es de medio codo y su base es de un codo de alrededor. Sus gradas miran hacia el este. ¿Hacia dónde es? ¿Hasta dónde está? Hacia el 27. Él me dijo, Ben Hadán, Adonai, Elohim dice, estas son las regulaciones para el altar cuando el tiempo llegue para construirlo. Ofrecer ofrendas de ascensión sobre él, la sangre contra él darás a los Cohanim, que son Levín, de los hijos de Sadoc, que se acerquen para servirme, dice Adonai, un novillo como ofrenda de pecado. Resulta y pasa que este templo que hizo Salomón primera vez, vino Nabuzaradán, prácticamente el yerno de Nabucodonosor, y destruyó el primer templo. Cuando vino Nehemías y Esdras, reedificaron nuevamente las murallas y hicieron nuevamente el lugar. Cuando estaba allá en el tiempo de Herodes, más o menos en el año 6 aproximadamente antes de Mashiach, comienza la edificación nuevamente de el templo, pero ya más pomposo, con otras murallas alrededor que lo hicieron más grande. Y esto hizo que la gente pues fuera a ver ese lugar porque era muy lujoso. Las paredes tenían incrustaciones de piedras preciosas. Era lindo, era muy hermoso. Pero Yahshua HaMashiach, cuando va pasando con sus discípulos, le dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Entonces esta instrucción que está aquí, que se le está dando a Ezequiel, exclusivamente se dio exclusivamente como una reforma del segundo templo desde el momento en que vino Yahshua HaMashiach. Aún así, el Creador dio unas representaciones de ese templo de piedra porque Él iba a venir, aleluya, fijo, dando a entender que Él era hermoso. Y aunque aún así muchos destrozaron ese lugar, más que todo Roma, porque cuando Roma entró con las legiones, dice que quitó ese lugar de allí. Y la profecía de Malaquías, o de Miqueas, perdón, se hace patente. Resulta y pasa que dice que la casa quedaría como ladera de bosque, quedaría como un bosque entero. Y eso pasó exactamente. Ya hasta el día de hoy no se sabe ni el lugar. Ellos no saben el lugar donde se encuentra. Dice, tomará su sangre y la untará en los 4 cuernos del altar, el zócalo. Bueno, ya se lo leí.
Dice, en el segundo día ofrecerás un macho. Y aquí está dando las especificaciones de ese segundo templo que ellos hicieron o que rectificaron cuando ellos vinieron de la deportación. Porque tenía que estar de pie en el momento en que Yahshua viniera, porque él les iba a decir, hey, aunque eso tiene especificaciones de las cuales yo di, eso también va a ser derrumbado, porque jamás ustedes entendieron que esas paredes que están ahí, no entendieron que el verdadero templo era yo. Porque cuando usted comienza a ver el capítulo 43 de Ezequiel, dice que se le presentó un hombre. Y él le dijo, yo soy, mírame, yo soy el cuerpo de Mashiach. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Los que no tienen el Ruach HaKodesh no podrán entender esto. Esto es algo tan sencillo. Aleluya. Vamos a leer ahora sí. Por favor, a ver, todo vamos a leer ahora. Lucas capítulo 18. Mi hermano Nivaldo lee Lucas capítulo 18, del 15 al 20. Ah, no, Lucas capítulo 15, perdón. Lucas capítulo 15, mi hermano Nivaldo. Léame Lucas capítulo 15. Kathleen, me lee el capítulo 16. Josué, me lee el capítulo 17 al 18. Sierva Rosa, me lee Filipenses 4:10. Cada uno va a leer allí, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Comencemos con Lucas capítulo 15, porque todo esto tiene que ver con la construcción de ese lugar. Lucas capítulo 15, desde el 1 al 18. Aleluya. Del 1. Léalo, por favor. Los cobradores de impuestos y pecadores seguían reuniéndose. El aire no me deja. Los pecadores de impuestos y pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yahshua. Y los perushim y los sabios continuaban murmurando diciendo, este varón recto recibe a los pecadores y aún come con ellos. Así que les contó esta mashal: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las otras 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la levanta a sus hombros alegremente y la carga. Y cuando regresa a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos y los reúne y dice, vengan, celebren conmigo porque he encontrado la oveja perdida. Les digo que de la misma forma hay más alegría en el Shamaín por un pecador que se vuelve a Elohim de sus pecados que por las otras 99 personas que justificadas que no necesitan Amén. de Shubat. Así es. Otro ejemplo, ¿qué mujer si tiene 10 shekelim y pierde una de estas valiosas monedas, no encenderá una lámpara, barrerá su casa y buscará por todos los rincones hasta encontrarla? Aguante ahí. ¿Qué nos está mostrando esta porción de acá de Lucas? A ver, ¿qué pueden interpretar? Que el pueblo se desvió del propósito y de la forma original. Amén. Y por lo tanto él tuvo que venir, él mismo, ¿sí o no? Amén. Y nos está mostrando una parábola diciendo, hey, así como el pastor va a buscar la ovejita, yo vine a buscarlos. Amén. Así como la mujer que se le perdió la moneda dentro de la ranura de la casa, y barrió y buscó y la encontró, así yo también vine a buscarlos. Qué bonito el Padre. Amén, ¿cierto? amén, aleluya. Sigan. Aleluya. Y cuando la encuentra, llama a todos los amigos y vecinos para reunirlos y decirles, vengan, celebren conmigo, porque he encontrado el sheker que había perdido. Aguante ahí. ¿Será que a usted se le pierde una moneda y usted le habla a todo mundo? Ay, encontré la moneda, encontré. ¿Ah? ¿Será que usted hace bulla por una moneda que se le pierde? Le salen 10 dueños a esa moneda. ¿Ah? Le salen 10 dueños a esa moneda. Exactamente.
Pero mire una cosa que acá lo presenta así como una moneda, o sea, algo que pareciera que no tuviera valor. El ser humano, ¿qué es lo que está diciendo ahí la escritura? Para mucha gente el ser humano no tiene valor, ¿sí o no? Sí, señor. No tiene valor. Para muchos el ser humano no tiene valor. Y en este tiempo no tiene valor ninguno. Pero Adonai Yuhei Bajei está dando ¿qué? Está dándole valor a lo que tiene valor, ¿sí o no? Amén, amén. Él está dando valor a lo que sí tiene valor. Y hoy nosotros tenemos valor, toda Arabá a Yahshua HaMashiach. Aleluya. ¿Hasta dónde está llegando? Voy a llegar al 10. Dele. De la misma forma hay alegría entre los malajim de Elohim por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Otra vez Yahshua dijo, un varón tenía 2 hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Aleluya. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Wow. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Amén. Él gastó todo, él hizo mahal. ¿Qué es mahal? Tomar las cosas sagradas, tomar la sabiduría que tenía para envolver a la gente y para hacerse millonario. Él se hizo millonario. Si usted lee toda la historia de los reyes, la historia de Salomón, se va a dar cuenta que él puso al pueblo, fue a construirle casa a las mujeres. Y casa y casa y casa y mejor dicho, los lugares más bonitos. Y leones de figuras para su trono. O sea, fue una cosa pomposa. Y nada de que la gente se volviera al Creador y que fuera a adorar al Creador. Lo estuvo ocupado, fue en construcción. Pero a lo último él se volvió, gastó todo. Es verdad, hizo mahal. Como este muchacho también que tenía todos los bienes y los malgastó viviendo perdidamente. Amén. Hoy nosotros, ese texto que está mostrando allí en Lucas, somos también ese hijo pródigo que se ha ido lejos, ¿sí o no? Amén. Estamos lejos de la Torá, estamos lejos de la instrucción, pero que tenemos que hacer como ese joven que hizo. ¿Qué hizo él? Dice que volvió en sí. Vamos a ir resumiendo. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra Shamaín y contra ti. Cuando uno peca contra lo establecido en el Shamaín. ¿Por qué dice contra el Shamaín? Porque en el Shamaín está el verdadero Mizcán, están las verdaderas tablas, donde allí está escrito lo que los seres humanos tienen que hacer. Amén, por eso amén. pecamos contra el cielo y contra él. Así es. Por eso son dos cosas. ¿Sí ve? Entonces, en resumen, dele el capítulo 16 ahora. Siga el siguiente lector. Pásele ya. Capítulo 16. Aleluya. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Mashal del mayordomo malo. Hablando con los Talmidim, Yeshua dijo: había un varón rico quien empleó a un mayordomo y éste fue acusado de malgastar sus riquezas. Por lo tanto, le llamó y le preguntó: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Esa es la parábola del mayordomo injusto, la mashal. ¿Sí o no? Sí, dele. Presenta tus cuentas, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Wow. ¿Qué haré?, se dijo el varón a sí mismo. Mi amo me está echando y no soy lo suficientemente fuerte para cavar zanjas y me avergüenza mendigar. Ajá, ya sé lo que haré. Algo que hará que los Bene Adán me reciban en sus casas, después que pierda mi trabajo aquí. De modo que después de citar a los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 800 galones de aceite de oliva, respondió. Te devuelvo tu cuenta, le dijo. Ahora deprisa, siéntate y escribe una por 400. Al próximo le dijo: ¿y tú? ¿Cuánto le debes? 1000 arrobas de trigo, le respondió.
Toma tu cuenta y escribe una por 800. Y el amo de este mayordomo deshonesto le aplaudió por actuar tan astutamente, porque los mundanos tienen más sagacidad Escuche esto. que los que han llegado a la claridad en el trato con sus semejantes. Son más sagaces. Tremendo, ¿no? Dele. Por eso a ustedes, mis talmidín, yo les aconsejo que usen el dinero ganando deshonestamente para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Elohim lo recibirá en el Shamaín. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Escuche bien. Y si no se les puede confiar lo que es de otro dueño, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Aleluya. Aguante ahí, mire. El Creador te da lo más pequeñito para ver si eres capaz de guardar eso pequeñito que Él te da. Si lo puedes ministrar, si lo sabes ministrar o no. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, y un día Él dirá, entra el gozo de tu Adón. ¿Sí o no? Léale del verso 16 en adelante. El reino de La Elohim, Torá y el reino de los Shamaín. vigente. Amén. Hasta el tiempo de Johanán estaban la Torá y los Nevín hablando de él. Desde entonces las Besarot del reino de Adonai han sido proclamadas y todos están empujando para entrar. Aleluya. Pero es más fácil que el Shamaín y la Erex pasen que la corona de una letra de la Torá se anule. ¿Sí ve? Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea, todo tiene que estar y cumplirse de acuerdo a la letra. Verso 18, siga. Yeshua y el divorcio. Todo varón que se divorcia de su mujer y se casa con otra mujer comete adulterio. Y el varón que se case con una mujer que se ha divorciado de su marido comete adulterio. Siga. El rico y Eleazar. Había una vez un varón rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los yamín en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Aguante un momento aquí, porque aquí nos viene hablando primero, nos viene hablando del reino de Elohim, de las buenas noticias, que no pasará una yud ni una vergulilla de la letra de la Torá, pero ahora nos mete aquí y nos dice acerca del divorcio. Todo hombre que se divorcia de su mujer para casarse con otra, comete adulterio. Adonai Yuhei Bojei le había dado carta de divorcio a Israel, ¿sí o no? Él dijo, yo no me caso con ustedes, ya no son mi esposo. Pero como él vino, hasta ese momento que él estaba caminando durante los 52 años que estuvo caminando aquí, eso es lo que muestran los libros, ¿no? Encontramos exactamente que ellos todavía estaban divorciados de él. Ahora vemos exactamente aquí que cuando él muere, ahora él sí se puede casar, porque como había dado carta de divorcio, ella tenía que casarse con otro. Amén. No con él mismo, porque esa se había ido a adulterar. Por lo tanto, para que ese adulterio se acabara, tenía que morir uno. Y en ese caso murió Yahshua HaMashiach y se volvió a casar. Aleluya. Que es que el que prácticamente nos compró a precio de sangre, y estamos a punto de ser encontrados allí con Yahshua HaMashiach, porque él ama a su pueblo. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. La necesidad de entender, de enseñar, la necesidad de entender, de enseñar sobre, Yahshua enseña sobre la necesidad de entender la autoridad de la Torá para que Israel se arrepienta. Aquí viene otra parábola. Verso 19, 16, 19, dígale. 16, 19. Había una vez un varón rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los yamín en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Él se hubiera alegrado de comer las migajas que caían de la mesa del varón rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Al tiempo murió el mendigo
y fue llevado por los malachim al seno de Abraham. Amén. El varón rico también murió y fue sepultado. Escuche bien. En el Sheol, donde era atormentado, el varón rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Aleluya. Él llamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Sin embargo, Abraham dijo: Hijo, recuerda que cuando estabas vivo, tuviste las buenas cosas, mientras él tuvo las malas. Pero ahora él tiene su consuelo aquí, mientras que tú estás en agonía allá. Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros, una profunda hendidura ha sido establecida, para aquellos que quieran pasar de aquí a ti, no puedan. Tampoco ninguno puede cruzar de allá hacia nosotros. Él respondió: Entonces, padre Abraham, te imploro que le envíes a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, y que se les advierta, a fin de que también sean librados de venir a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moshe y a los Nebín, deben escucharles. Sin embargo, él dijo: No, padre Abraham, ellos necesitan más. Si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero él respondió: Si rehúsan escuchar a Moshe y a los Nebín, no se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Qué entendieron ahí? Miren que papá habla de una forma tan sencilla para que la gente entienda. En la versión encontramos el nombre de Lázaro, ¿cierto? Lázaro. Lázaro, ven fuera. Ese nombre Lázaro es un nombre latino. Su nombre original es Eleazar. Eleazar, ven fuera. No era Lázaro. Eleazar. En el caso del rico y Lázaro, tampoco él se llamaba Lázaro, sino Eleazar. Ese es el nombre original. Este nombre Lázaro no existe en el hebreo, sino Eleazar. Como el profeta, como, bueno, hay varios que se llaman Eleazar, como el hijo del mismo Moisés también se llamaba Eleazar, el Cohen Hagadol, varios fueron Eleazar. Entonces, cuando mueren los dos, muere Eleazar y el otro, ¿cómo se llama? No tiene nombre. El rico. ¿Por qué no tiene nombre? Porque los que se van al lugar de tormento no tienen nombre. No son llamados por nombre. No tienen nombre. Por eso usted en la parábola no encuentra nombre para este rico. ¿Está entendiendo? Es decir, que la gente que se va a perder no tiene nombre. Pero los que se han de salvar sí tienen nombre. ¿Están entendiendo? A nosotros nos salva ¿qué? Yahshua HaMashiach. Y por ser salvo guardamos su Torah. Amén. Este rico estaba hablando ¿con quién? Con el padre Abraham. Y decía: Padre Abraham, envía a Eleazar que moje la punta de su dedo en agua, porque yo estoy aquí atormentado en estas llamas. Y que sí, aleluya. Eso pasa. Sí, hola. Aleluya. Se despertaron un poquito. Entonces, mire, ¿qué le dijo? Nada más y nada menos, ¿qué le dijo el padre Abraham al rico? A Moisés y a los profetas tienen. Les pregunto yo a ustedes, ¿todos los seres humanos tenemos a Moisés y los profetas? ¿Ah? Sí. ¿Los trinitarios tienen a Moisés y a los profetas en su Biblia? Sí. ¿Pentecostales? Sí, todo el mundo tiene a Moisés y a los profetas. Tienen una Biblia. Y ahí en la Biblia está Moisés y los profetas. Y resulta y pasa que ese padre Abraham, que es tipología de Adonai Yuhei Bajei, Yahshua HaMashiach, él le dice: a Moisés y a los profetas tienen.
si no los escuchan a ellos, escucha bien, si no los escuchan a ellos, ellos también van a ir a ese lugar de tormento. La gente que no quiere nada de la Torá va a ir al lugar de tormento donde está el rico. Pero nosotros que estamos escuchando la Torá, es decir, Moisés, ¿y Moisés qué es? Lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? No, ellos hablan hasta hebreo y esto. Lo que pasa es que todo esto tiene que ver con estudiar en la profundidad. Por eso estudiamos desde la lengua hebrea, para que así de esa manera podamos entender qué fue lo que se dijo. Amén. Entonces Moisés se reconoce como los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros. Y los libros de los profetas. Por eso decimos, como en hebreo se dice, Haftará. Libro, para no escribir libro de los profetas. Entonces por eso escribimos Haftará. Así sencillito. Entonces a Moisés y a los profetas tienen. ¿Y qué dice? Escúchenlos. Y no solamente escucharlo, sino hacer lo que ellos dicen. Si ustedes no hacen lo que ellos dicen, entonces ustedes irán a ese lugar de tormento. Ni si se levantara uno de entre los muertos, ustedes van a creer. Porque la gente está esperando es que se levante alguno de los muertos, para que venga a decir, oye, si ya tienen una Biblia, en la Biblia en la Escritura está toda la instrucción. Todo está aquí. Todo está aquí. Resulta y pasa que hicieron esto. En la primera página le llamaron Antiguo Testamento. Y la gente está creyendo que como eso es antiguo, no hay que leerlo. Porque cuando leen Hebreos capítulo 12, donde dice, en la versión dice, y ahora lo antiguo ya está por desaparecer. Entonces creen, no, como eso ya está por desaparecer, ya eso desapareció. Por eso no estamos en la ley, sino en ¿qué? En la gracia. Más bien en la desgracia. Porque no han conocido a Yahshua HaMashiach. Cuando alguien conoce la instrucción, vive siempre en la cabot de Yahshua HaMashiach. Para que usted me entienda, vive en la gracia de Adonai Yuhei Bajei. Aunque no es correcto decir la palabra gracia, pero para que me entienda. Amén. Entonces, capítulo 17, por favor. Siguiente lector. Yahshua enseña la Torá de Moisés. ¿Qué enseñaba Yahshua? ¿Yahshua qué enseñaba? ¿La Torá de quién? De Moshe. Él no enseñaba otra cosa. Él dijo, escudriñad ¿qué? Las escrituras desde Génesis hasta todos los escritos. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra traducción dice, ustedes se la pasan escudriñando las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Dele, capítulo 17 de Lucas. ¿Qué dice? Yahshua enseña la Torá de Moshe. Dele. Yahshua dijo a sus talmidín, es imposible que no sean tendidas trampas, mas hay de la persona que las ponga. Sería más provechoso para el que haga caer en la trampa a uno de estos pequeños que le cuelguen una piedra de molino alrededor de su cuello y sea echado al mar. Wow. Tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Tengan cuidado de quién? De ustedes mismos. ¿Tengan cuidado de quién? Ajá, de ustedes Nosotros mismos. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las repitió? Mire que acá Lucas está redactando las palabras de Yahshua, porque Lucas fue de lugar en lugar e indagó todas las palabras de Yahshua. Y Pablo le escribió a quién, a Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Capítulo 4, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. ¿Qué me dice? Persiste en ella, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Ay, a los que te oyen. Entonces hay que tener cuidado de uno mismo. ¿Cómo que de uno mismo tiene que tener cuidado? ¿Por qué? ¿Usted por qué cree que hay que tener cuidado de uno mismo? Porque el ego se puede subir. Su forma de pensamiento se cree la última Coca-Cola y se quiebra. ¿Sí o no? Dele. Tengan cuidado de sí mismos. Ajá. Si tu hermano quebranta alguna misbat de la Torá contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale.
También si 7 veces en un día quebranta la Torá y 7 veces viene a ti y dice, me arrepiento, tienes que perdonarle. Oiga, oiga. Yahshua nos enseña a huir Hay de que la vanagloria. perdonar, ¿sí o no? Si alguno está quebrantando un mandato, vamos a mostrarle el camino. Y si no se arrepiente, entonces va a tener consecuencias. Pero sí hay que mostrarle el camino. ¿Qué dice? Que Yahshua nos enseña a huir de la vanagloria. Dele. Los emisarios dijeron al Adón, aumenta nuestra emuná. Aumenta nuestra fidelidad. Eso significa emuná. Allá en la versión dice, aumenta mi fe. Eso no tiene nada que ver con lo que es emuná. Eso es algo distinto. Emuná es diferente. ¿Es diferente a qué? A fe. Eso es distinto. Emuná, ¿qué es? La educación de quién? De Elohim. Porque él lo que quiere es educarte a que tengas fidelidad. Cuando nosotros somos fieles, amén, entonces vamos a hacer las cosas como a él le gustan, no como a nosotros nos parecen. Dele. El Adón dijo. El Adón dijo, si tuvieran emuná como una minúscula semilla de mostaza, pudieran decir a este árbol de higos, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. La forma correcta de traducir este texto, Lucas capítulo 17, verso 6, es, si tuvieras al que es fiel, tú le pedirías a él, y él movería la montaña por ti. ¿Sí o no? O le dirías al árbol de higos, desarráigate y plántate en el mar, y se desarraigaría. Pero si lo tienes a él, porque él es el que hace el milagro. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, entonces tú le dirías a esa montaña, muévete. A ver, yo nunca he visto a alguien moviendo una montaña. ¿Usted ha visto a alguien moviendo una montaña? Yo he visto a retrocavadora quitando y haciendo un hueco para pasar una carretera. Ahí sí. O una avalancha que traiga y se lleve parte de la montaña, ¿sí o no? Pero ahí lo que está diciendo es que si tuvieras al que es fiel, tú le pedirías a él, y él es el que hace el milagro. Esa es la forma correcta de interpretación. El servir es deber del siervo. ¿Qué es lo que dice? Siga. Verso 7. Si uno de ustedes tiene un siervo que apacienta ovejas o está arando, cuando regresa del campo, ¿le dirían ustedes, ven ahora y siéntate a comer? No, ustedes le dirían, prepárame la cena, vístete para trabajar y sírveme hasta que haya terminado de comer y beber. Después puedes comer y beber. Oiga, mire esto. Si usted tiene un siervo y él se está apacentando por allá las ovejas, y como él es el único siervo, el que te hace la comida que a ti te gusta, entonces tú te sientas y él es el que va a la cocina a cocinar, ¿sí o no? Amén. Y después que hizo todo y trabajó, entonces es cuando él se sienta ¿a qué? A comer. Eso fue lo que vino a hacer Yahshua HaMashiach. Nosotros teníamos que servirlo a él, ¿sí o no? Pero él vino a servirnos a nosotros. Aleluya. Siendo él a quien tenemos que servirle, él vino a servirnos. Por eso la canción dice, al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. ¿Sí o no? Claro. No. Ustedes le dirán, prepárame la cena. ¿Y después qué voy a comer? Siga el verso 9. ¿Le agradece al siervo? Siga. ¿Le agradeces al siervo porque hizo lo que le había ordenado? No. Es lo mismo con ustedes. Oiga, es lo mismo con ustedes, dice Yahshua. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado hacer, deben de estar diciendo, sencillamente somos siervos ordinarios, solo hemos hecho nuestro deber. Escuche bien, allá dice, nosotros somos siervos inútiles, porque lo que nos mandaste a hacer es lo que hacemos. Nosotros no debemos ser contados como siervos inútiles o siervos ordinarios, que hacemos por las cosas por inercia, porque ya nos toca. Hay gente que ya viene a Shabbat por inercia.
Oye, no, para no quedarme solo, no, para no quedarme sola, no, para que esto y lo otro. No, porque es una costumbre, ¿no? Porque hay que estar allá, como dice la Biblia, como dice la Escritura, no dejando de congregarnos. Entonces yo tengo que ir, ya es como por cumplir, para que la silla mía, el hueco ahí no quede vacío. Y no, esa no es la intención. Esa no es la intención. Entonces por eso dice Yahshua HaMashiach, es lo mismo con ustedes, es lo mismito. Entonces aquí nuestro Yahshua HaMashiach está diciendo que Él vino a darnos la enseñanza cómo hacer. Es decir, nosotros decimos que somos servidores de Yahshua HaMashiach. ¿Usted sabe que es un servidor? Falin, hablen. ¿Qué es un servidor? Alguien que está dispuesto a hacer lo que Él dice. Cuando se estaba hablando la Torá en el monte, ¿qué decía el pueblo? Haremos todo lo que Adonai diga. Todos repetían lo mismo. Haremos todo lo que Adonai diga. Hicieron lo que Adonai dijo. Pura habladuría. ¿Sí o no? A veces somos así. ¿Ah? Como el político. Amigo. Y en estos días están por ahí los políticos. Promete, ¿qué necesita usted en este pueblo? Y vea que no tenemos aquí, no podemos tener celular. No se preocupe y llama el Señor. Vea que necesito acá que le den celular a todo el mundo. Y el viejito le dice, lo que pasa es que tenemos un problema y es que aquí no hay señal. Quedó por mentiroso, que no entraba ni la señal de él. Entonces hay gente que es mentirosa. El verso 11. Yahshua limpia a 10 leprosos y les ordena cumplir la Torá y las 10, que son las 10 tribus. Escuche bien. En camino a Jerusalén. Verso 11. Lucas 17:11. ¿Qué dice? En camino a Jerusalén, Yahshua pasó por los campos fronterizos entre Shomrón y Galil. Cuando entraba en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con Zarat, los cuales ¡Aleluya! se separaron a la distancia. Y lo llamaron y alzando la voz dijeron, Yahshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos, él dijo, vayan y que los examinen los Kohanim. Y mientras iban, fueron limpios. Uno de ellos, tan pronto notó que había sido sanado, regresó y a gran voz alababa a Adonai. Y cayó postrado rostro en tierra a los pies de Yahshua para agradecerle. Él era de Shomrón. Aleluya. Y Yahshua dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No fue encontrado ninguno regresando para dar gloria a Adonai, Aleluya. excepto el extranjero. Y al hombre de Shomrón dijo, ponte de pie, tú puedes ir, tu emuná te ha salvado. Amén. ¿Cuántos fueron sanados? 10. Las 10 tribus se le ha dado el mensaje, ¿sí o no? Claro. Papá mandó sus ruas a codas por toda la tierra. Vayan, prediquen la palabra, lleven el mensaje, muestren de una forma, de otra, para que ellos regresen, muestren la Torá, háganle muñequitos si es posible en tablero, para que ellos entiendan. Y el Creador busca la manera de enseñarnos la Torá. Pero ¿cuántos agradecidos hay? Poquito. ¿Sí o no? Toditos fuimos rebeldes, todos fuimos rebeldes y nos desviamos del camino. ¿Y cuántas veces peleábamos? Yo era uno, peleaba mucho. Cada vez que cuando yo veía ahí a los hermanitos de la congregación, los grandes predicadores que mostraban cosas y decían, una vez el presidente de la congregación donde estaba, él salió y dijo, es que el nombre Jesús, él no se llamaba Jesús, Jesús es un nombre latino. Así debe ser. Álvaro Torres. Jesús no es el nombre de él. Y yo recuerdo que esa vez fue en el 2008. Yo escribí por ahí cuando comenzaron ahí los computadores y todo eso. Escribí ahí, vea, la iglesia se le metió la apostasía. Ya están diciendo que el nombre de Jesús no es el nombre de Dios. ¿Cómo así es posible? Esto es del diablo. Y ahora que cuando uno comienza a estudiar, hombre, si el hombre lo que quería dar no era un mensaje,
Y aquellos que no entendieron, le caímos todito. Y a él le dio miedo y no siguió más por ahí. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar con una organización de tantos años. Claro. Pero tendrá que enfrentarse contra el más grande, por no decir verdad. Aleluya. Pero su Ruach HaKodesh está en nosotros. Así que estos 10 fueron a ser limpios. Amén. A purificarse, a presentarse donde estaba el Coanín. Y dice que solamente uno volvió. ¿Sí o no? ¿Cuántos volvieron? ¿Cuántos hay? Uno significa de 10 a 1 es un poquitico, ¿sí o no? Es prácticamente como el 1%. ¿Cuántos han de ser salvos de las 10 tribus? El 1%. Pero ese 1% es como la arena del mar, también dice la Escritura. Y su generación, ¿quién la contará? O sea, serían muchos. Aleluya. Entonces ninguno de ellos regresó a adorar o postrado ante el Creador, sino solamente cayó uno postrado a rostro en tierra a los pies de Yahshua para agradecerle. ¿Y era de dónde? De Samaria. Era uno mezclado. Ese que estaba mezclado, ¿quién éramos? Nosotros. Nosotros éramos considerados como samaritanos. Mezclado. ¿Qué es un samaritano? Es un mezclado, es un judío mezclado prácticamente con un pagano. Ese es un samaritano. También nosotros éramos mezclados, y nosotros que también llegamos a los pies de Yahshua HaMashiach, así mezclado como estábamos, pudimos agradecerle a él. Y dice que era ¿de dónde? De Shonrom, de Samaria. Dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No fue encontrado ninguno regresando para dar la caboda a Adonai, excepto este extranjero. Nosotros somos extranjeros para los judíos. ¿Qué dicen los judíos que están ahí vestidos de negro con su sombrero y con sus barbonas grandes? Ustedes son goy, ustedes son extranjeros, ustedes son paganos, ustedes están sin los pactos, ustedes solamente deben guardar los 7 preceptos de Noé, ustedes deben ser solamente noágidas y ya, para ustedes no tienen más que hacer. Porque esa es la palabra para ustedes, de acuerdo a los judíos, dicen ellos, ¿no? Entonces vemos aquí que Yahshua HaMashiach dice solamente excepto este extranjero. Pero Shulti pasa, en la parashá pasada estuvimos hablando acerca de los ger, ¿se acuerdan? Y hablábamos que había un ger que era nacionalizado, ¿sí o no? Y ya cuando alguien es nacionalizado es hebreo. Amén. Que ya hizo los 4 puntos. Hizo los 4 puntos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Algunos son estudiantes de la Torá. De estudiantes pasan a hacer ¿qué? Hacen tevilá. Comienzan a sacrificar su tiempo y estar guardando Shabbat. Y también se circuncidan. Esos son 4 puntos del ger nacionalizado. Que ahí es donde el objetivo de Yahshua HaMashiach, llevar a la gente a ese lugar. Amén, a ese estado. Algunos todavía están en el primer punto, otros están en el segundo, otros están en el tercero y así sucesivamente. Pero la invitación de Yahshua es avanzar. Y el hombre de Shonrom dijo, ponte de pie. Aleluya, ponte de pie. Te puedes ir. Tu emuná te ha salvado. Yo que soy el fiel te he salvado. Aleluya. Tenían como calor ahorita, ahora tienen frío, ¿verdad? Creador es bueno. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué dice Yahshua HaMashiach? A nosotros, ¿qué nos dice? Ponte de pie. A nosotros, ¿qué nos ha dicho en este tiempo? ¿Qué nos está diciendo? Que nos pongamos de pie. Parece firme. Amén. Porque yo que soy la emuná, yo te he limpiado, yo te he salvado. Aleluya. Y hoy estamos salvos toda Rabá Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Aleluya. Capítulo 17-20, dele. Y Yahshua advierte a los peruchín sobre el reino y el Mashiach. Los peruchín preguntaron a Yahshua ¿cuándo vendría el reino de Adonai? ¿Cuándo vendría el reino de Adonai? Él respondió, el reino de Adonai no viene con señales visibles, ni la gente podrá decir, miren, está aquí o está allá. Porque vean, el reino de Adonai está entre ustedes. ¿El reino de Adonai está dónde?
entre ustedes. Entre ustedes. ¿A dónde está? Ah, o sea que ve, sí ve que él lo dijo clarito, que no iba a estar por fuera sino dentro. El reino está dentro de vosotros. ¿Y quién es el reino? Él mismo. Aleluya. Así que Yahshua HaMashiach es el reino. Yahshua HaMashiach, si estamos y vivimos en él, somos de él y estamos para él. Está entre ustedes. 22, ¿qué dice? Entonces le dijo a los talmidín: la hora llega cuando ansiarán ver tan siquiera uno de los días del Ben Hadán, pero no lo verán. Oiga, La gente les dirá: miren, aquí está, o vean, está allá. siga. No corran ni le sigan, Ajá. porque como el relámpago que al descargarse resplandece desde un extremo de los chamayín Sí. hasta el otro, así también será la venida del Hijo de David en su día. Y exclusivamente eso pasó, siga. Pero primero tiene que sufrir horriblemente. Ah, y ser pero antes rechazado que él venga, tienen que sufrir horriblemente y ser rechazados ¿por qué? por esta generación. ¿Por qué? Por esta generación. ¿Por qué? Por esta generación. Esta generación. ¿Cuánto era una generación? Y dijimos que faltaban ¿cuánto? 18 años para que Yahshua HaMashiach nuevamente volviera. Pero tienen que sufrir un poco. ¿Ve qué le está diciendo ahí? Tienen que sufrir un poco y ser rechazados por esta generación, por esa generación. No por esta que estamos viviendo, por esa generación de él. Porque está hablando directamente con ellos. Verso 26, siga. También en el tiempo del Ben Hadán serán como en los tiempos de Noach. Ah, La gente comía y bebía. Hombres y mujeres se casaban. Wow. Hasta el día que Noach entró en el arca. Ajá. Entonces vino la gran inundación y los destruyó a todos. Asimismo, como fue en el tiempo de Lot, la gente comía y bebía, ellos plantaban y construían. Pero el día que Lot salió a Sedón, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así es como será en el día en el que el Mashiach, el hijo de David, se manifieste. wow. En ¿Qué fue lo que pasó exactamente cuando se manifestó el Ben David? Fuego del cielo cayó. ¿Se acuerdan el sueño que tuvo Nabucodonosor? Una roca cayó, ¿sí o no? Y dice que destruyó ¿qué? La estatua en los pies. Amén. Y destruyó todo. Y fuego cayó también del cielo. Por eso dijo: no quedaría piedra sobre piedra hasta que todo eso sea derribado. La venida de Yahshua HaMashiach, ese lugar de las piedras, de ese lugar que hizo Herodes y que lo puso más pomposo, exactamente la venida de Yahshua HaMashiach en potencia hizo que ese lugar desapareciera. No quedó piedra sobre piedra, no quedó nada, quedó desértica. Desierto es desierto. Entonces por eso dice: así será en el día en que el Mashiach, el hijo de David, se manifieste. Se manifestó y colocó el reino milenial. Ahora estamos en el tiempo, prácticamente cuando Hasatán fue suelto, estamos en ese tiempo ya, donde estamos en el tiempo del engaño. Por eso la gente tiene doctrinas de demonios y no camina de acuerdo a la escritura. Todo está escrito. Se ponen a echarle cuento que una vez yo viví por allá, yo resucité un muerto, que hice tal sanidades y viven de las cosas pasadas y no ven las cosas actuales. ¿Qué más dice el verso 31? En ese día, si alguno está en la azotea con sus pertenencias dentro de su casa, no descienda a tomarlos. Asimismo, si alguno está en el campo, no vuelva atrás a lo que dejó. Eso pasó exactamente, sí, ese es el mismo contexto de Mateo capítulo 24. Verso 32, siga. Recuerden a la mujer de Lot. Recuerden a la mujer de Lot. Todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Ajá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Wow, o sea, no miren para atrás, sigan para adelante, corran. Les digo, en esa noche estarán dos personas en una cama. Una será tomada y la otra será dejada. Ajá. Estarán dos mujeres moliendo granos juntas. Una será tomada y la otra será dejada. Sí. Dos hombres estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Adón? Él respondió: donde quiera que haya un cuerpo muerto, allí es donde se juntarán los buitres. Exactamente, desde el verso 34 hasta lo último, esta última parte hace falta que se cumpla.
que eso es lo que va a pasar. Les digo, esta noche estarán dos personas en una cama. Una será tomada y la otra será dejada. Para lo último, para este último tiempo, va a pasar eso. Desde el capítulo 17, 34 hasta el 37 es el cumplimiento que estamos esperando, donde va a pasar exclusivamente eso. ¿Y por qué? Porque donde se juntaran los buitres, donde se juntaran las águilas, donde hubiera un cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En otras palabras, donde haya gente ya consagrada y justa, el Creador manda a sus malad para buscarnos. Así que estemos preparados para el día de la redención, porque este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos para poder estar y entrar allá en la nueva Jerusalén, donde cosa inmunda no entra. Aleluya. Por eso hoy en Shabbat tenemos que dejar las cosas que nos están perjudicando. Amén. Capítulo 18. ¿A quién le dije 18? ¿Quién va a leer el capítulo 18? Verso 18 yo lo leo acá. La parábola de la viuda y el juez injusto. Entramos acá. Y encontramos la historia de este hombre, de esta mujer que viene todos los días diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y este hombre prácticamente dice que para que no se le acabe la paciencia, mejor le hace justicia. Pero le dice aquí que Adonai no es así. Él sí escucha nuestras oraciones. Amén. Ahora bien, no hará Elohim justicia a su pueblo escogido que clama a él y llorando día y noche. Se estará demorando mucho. En cuanto a ellos, les dijo que les hará justicia rápidamente, pero cuando vengan, el Hijo del Hombre hallará emuná en la tierra. Y es lo que está pasando en este último tiempo. La gente, él encontrará emuná en la tierra. No, encontrará a la gente durmiendo, se encontrará a la gente haciendo otra cosa. No le prestan atención a la palabra, hacen lo que bien le parezca. Porque eso es la gente hoy día, son sin respeto a la Torá. La parábola del perush, del fariseo, el cobrador de impuestos, nos enseña la importancia de la humildad. También algunos que se apoyaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás contó esta parábola. Isaías 65:5. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era perush y el otro cobrador de impuestos. El perush, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Contra quién oraba? No oraba con el Creador, sino consigo mismo. Oraba ese a él. Wow. ¿Ah? Oh Elohim, te agradezco. Oh Elohim, te agradezco que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, y como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces al día, a la semana, pago los diezmos de mis ganancias totales. Isaías 58, verso 3, Malaquía 3, 8, o sea, le quedaba poquito lo que él prácticamente ayudaba a los pobres y era, mejor dicho, pero se creía en la última Coca-Cola. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo: Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Aleluya. Si alguien aquí se vuelve, si alguno se vuelve a la Torá, es lo que quiere papá, va a tener la bendición. Y le digo que este hombre se fue a su casa justificado ante Adonai, al contrario del otro, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humille a sí mismo será exaltado. Que eso fue lo que pasó con Job capítulo 29. Job se exaltaba y decía: pero es que yo hago las cosas bien y esto y lo otro, pero y llegó hasta el momento de maldecir el día porque él se creía la última Coca-Cola. Por eso los hermanos, los amigos, los tres amigos que tenían lo insultaron. ¿Cómo te atreves tú a insultar a Elohim por lo que tú estás haciendo? Y cuando el Creador se le presentó: oye, ven acá, te voy a mostrar y tú me vas a hablar ahora, porque tú estás renegando. Y cuando él comenzó a escuchar y a mostrarle todo, porque le mostró todos los reinos, le mostró cómo se hacían las cosas. Has entrado tú allá donde está la nieve, has hecho esto y lo otro y esto, y ahora tú me vas a hablar a mí. Yo ahora te voy a preguntar: cíñete como varón tus lomos y tú me responderás. No, ¿cómo te voy a responder yo si yo no sé nada? Entonces deja de estar hablando paja.
Sí, porque es que a la gente le gusta hablar mucho. Eso es lo que estaba tratando. Les hablo así para que me entiendan. Sé que es fuerte. Aleluya. Entonces, algunos se justifican. Yahshua bendice a los niños. Dice que le traía niños y él los bendecía. Nosotros somos como niños hoy, ¿sí o no? Si no fuese como uno de estos niños, no puedes entrar al reino de Shamaín. Él quiere bendecirnos y que seamos como niños, que nos volvamos. Que si ofendimos, seamos capaces de reconocer. El niño, ¿cómo hace cuando uno lo regaña? Después dice, mami, perdóname, me perdona, papi, me perdona. Así hace. La niña me hace eso. Porque ellos saben que la comete. Nosotros también debemos hacer así. Cuando usted haga una falta aquí en la comunidad o cualquiera, o diga algo, vaya, haga el intento. Eso es lo que dice papá, que sea como un niño. Ve allá donde el hermano, donde la hermana, y llámalo y ven acá, hermano, perdóname. Dije algo contra ti, o hice algo, o te ofendí, perdóname. Yo soy humano, perdóname. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero salvarme como tú. Ayúdame. Yo soy humano. Cuando usted haga eso, se engrandece. El Creador lo engrandece. Pero aquel que cree que nunca ha hecho nada, que no, él es el que peca, él es el que hace, él es el que él, y yo no, yo soy perfecto, yo soy perfecta. Todo lo que digo yo está bien. No, por favor. Por eso, si en este momento alguno les he cometido alguna falta o he dicho algo contra ustedes, que yo sé que no, no es mi debilidad, pero si he pecado contra ustedes o de pronto alguien se ha sentido ofendido por algo, les pido me perdonen. Amén. Vamos a ponerle ejemplo. ¿Me perdonan? La hermana dice, bueno, amén. Yo también los perdono. Aleluya. Amén. Bendito el nombre de Yahshua Mashiach. Así que le traían todo esto y él bendecía a los niños. Yahshua les muestra a un joven Yehudí rico cómo entrar en el reino venidero. Mire, uno de los líderes le preguntó, Rabí, bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Yahshua le dijo, ¿por qué me hablas de lo bueno? Nadie es bueno sino solo Adonai. Lo estaba reconociendo como Adonai porque le dijo, Rabí, ¿qué bien haré o qué bueno haré? No, que él no estaba diciendo que él no era Adonai. Tú sabes los mismos, le dice Yahshua Mashiach, no cometerás adulterio. Aquí vemos exactamente que Yahshua Mashiach no habla por hablar. Él habla exactamente los puntos que debe tocar. Y le dice, no cometerás adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú estás haciendo eso? ¿Y qué dijo él? Él respondió, yo he guardado todo esto desde que yo soy un niño. Eso lo dijo como muy rápido. Al oír Yahshua, le dijo, aún hay una cosa que te hace falta. Vende cualquier cosa que tengas, distribuye el dinero entre los pobres y tendrás riqueza en Shamaín, el cielo. Entonces ven y sígueme. No dice que venda todo, ¿no? Allá en la Reina Valera dice que vende todo lo que tiene. No. Vende algo, cualquier cosa que tenga y distribuye el dinero entre los pobres. Entonces tendrás riqueza en el cielo. Y ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Hay gente que tiene riqueza y quiere tener más. Y son tan duros, son tan tacaños. Son más duros que un sancocho de tuerca. Un sancocho de tuerca. No, explíquenle a la hermana con un sancocho de tuerca, por favor. La tuerca es la que ajusta un tornillo. Para apretar. Esta es una tuerca. Estos son tuercas. Y métala, eche todo ese poco tuerca en una olla y métale candela y échele aliño. Eso nunca se afloja. Un sancocho de tuerca, son más duros que un sancocho de tuerca. Entonces el Creador no quiere que seamos así. Amén. Entonces este hombre, como era más duro que un sancocho de tuerca, ese güey era muy rico. Yahshua lo miró
Lo miró que el hombre como que bajó la cabeza. Me está tocando, imagínense, y yo que tengo tanta plata y ahora que vende y que venda algo y que le dé a los pobres. No, hombre, esa gente está así porque por algo, porque pecaron. Y algunos piensan eso, ¿no? Y por eso no ayudan a los otros. Entonces Yahshua lo miró y le dijo: cuán difícil es para la gente, porque lo miró y le dijo: cuán difícil, porque él sabía que ese hombre se iba a devolver. Pero como él conoce todas las cosas, le dijo: cuán difícil es para la gente rica entrar en el reino de Adonai. Es más fácil pasar una cuerda o una gambla a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Adonai. Los que oyeron esto preguntaron: entonces, ¿quién puede ser salvo? Él dijo: humanamente es imposible, pero para Elohim, para Adonai, no hay nada imposible. Amén. Entonces, ¿cómo alguien va a buscar la salvación? Oye, si el justo con dificultad se salva, usted tiene que caminar en este camino, en el camino que ya está trazado por la Torá. Amén. La Torá, los salvos caminan en Torá. Los salvos guardan Torá. Los salvos guardan Shabbat. Por eso aquellos que no son salvos no guardan Shabbat. Así sencillo. ¿Cómo un salvo? A ver, alguien que me diga, ¿cómo un salvo va a guardar Torah? Eso no tiene lógica. No tiene lógica que supuestamente diga: yo soy salvo pero no guardo Torah, no guardo Shabbat, yo no guardo nada de eso y yo soy salvo. ¿Salvo de qué? Si los salvos guardan Torah. Amén. Por eso a Moisés y a los profetas guarden lo que hagan ellos y verán que tendrán salvación. Yahshua anuncia por tercera vez su muerte. Hasta ahí termina. Entonces vemos aquí que Yahshua HaMashiach da la instrucción qué hacer. Aleluya. Vamos a Filipenses, el capítulo 4. Ya leímos esta mañana el capítulo 8 de Hebreos. Filipenses capítulo 4 verso 10. Y aquí vamos terminando. Aleluya. Filipillín, dijo alguien. Capítulo 4, verso 10 al 20. Dádivas sedecat de los filipenses. En unión con el Adón, me regocijo grandemente que ahora, después de tanto tiempo, han dejado que su efecto por mí se exprese otra vez. Pues claro, que se exprese, sí, dije bien, que se exprese otra vez. Pues claro, siempre han estado preocupados por mí, pero no tenían la oportunidad de expresarlo. No es por diciendo esto para atraer, no es que esté diciendo esto para atraer la atención a alguna necesidad mía, puesto que a lo que a mí atañe, he aprendido a contentarme sin importar la circunstancia. Yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. ¿Ustedes creen que tener abundancia es tener al eloje y no tener nada es no tener el eloje? No, Pablo estaba aún en necesidad. Había muchos, es más que el Creador dijo: a los ricos, a los pobres los tendréis siempre. Entonces, estar usted en economía, como dijera alguien, en playa baja, no quiere decir que usted, el Creador, lo haya dejado. No, es necesario que usted a veces pase por ahí. El mismo Yahshua HaMashiach hizo eso. Siendo rico, ¿se hizo qué? Se hizo pobre. ¿Para qué? Para Él enriquecernos a nosotros. ¿Cómo nos enriqueció? Hombre, mostrándonos la verdad. Aleluya. Entonces dice: yo sé que es estar en necesidad y sé que lo que tener más que suficiente, en todo sé de todas maneras. He aprendido el secreto. Lo mismo es estar saciado que tener hambre, al tener abundancia y al tener necesidad. Puedo hacer todas las cosas por medio de Mashiach, pero por medio de Mashiach, ¿qué me fortalece? Puedo hacer todas las cosas por medio del Mashiach que me fortalece.
Allá dice, en la versión dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No. Todo lo puedo en Él, dice el texto original. Todo lo puedo en Él. ¿En quién es Él? Él, Elohim. Todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Y quién es Él? Mashiach, que me fortalece. A pesar de esto hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y ustedes, filipenses, ustedes mismos saben que en los primeros días de mi trabajo divulgando las buenas noticias, cuando partí de Macedonia, ni una sola asamblea compartió conmigo en el asunto de dar y recibir. Solo ustedes. En verdad, en Tesalónica, cuando lo necesité, me mandaron ayuda 2 veces. No digo esto porque esté tratando de recibir más ofrenda, sino busco fruto que incremente el balance de crédito en su cuenta. Aquí ayudaban a Pablo, ¿sí o no? Como se debe ayudar a los que predican la palabra de una forma hermosa. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más he sido lleno, puesto que he recibido de Epafrodito los regalos que me enviaron. Son aromas fragantes, un sacrificio aceptable, uno que bien complace a Adonai. Además, mi Elohim suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en la Kabod, en unión con Mashiach Yahshua. Aleluya. Y Adonai, nuestro Abad, sea la Kabod por siempre y para siempre. Amén. Pueden colocarse de pie, tengan la bondad en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Vamos a agradecer a nuestro Abacados, porque aquí nos está mostrando algo precioso. Y en esta porción también nos mostró que había un solo sumo Cohen, que no era del orden levítico, sino exactamente de acuerdo al orden de Melquisedec, que es un ministerio eterno. Amén. Por eso estas palabras son eternas, todavía permanecen para siempre. Los que conocen de la Escritura saben que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Que el Creador les bendiga y les guarde. Tengan Shabuató para todos. Excelente semana. Vamos a entonar al Creador la verajat que nuestro Padre dejó para el pueblo. Amén. Amén, amén. Que Adonai te bendiga y te guarde. Está en Números. Vamos a leerlo. Números capítulo ¿qué? Vamos a ver. Números capítulo 6, verso 22. Sí, señor. Bamidbar capítulo 6. Desde el verso 22 en adelante. Las palabras, la verajá o la bendición del Jacogenín. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Aleluya. Llevarejeja Yahú bellismereja, que Adonai Yahú te bendiga y te guarde. Yaer Yahú paná eleja bijuneja, que Adonai Yahú haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisad Yahú paná eleja beyashen leja shalom, que Adonai Yahú levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aleluya. Vamos a entonar esta jalel en el nombre de Yahshua HaMashiach en esta hora. Aleluya. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Que Adonai te ilumine, que ponga su rostro en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé
Yevareje Adonai Beishmereja Yael Adonai Panabeleja Mijuneja Yisa Adonai Panabeleja Beyaseleja Shalom. Y de este modo pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que Adonai Yahu les bendiga y les guarde y tengan Shabuato. Leitrao.